Fíjense que hay un archivo extensión .r que se llama ZIMM 29/7 de 2021. Abran ese archivo que vamos a trabajar con ese script. Entonces vamos a trabajar con este script que se llama ZIMM 29/7 del 2021 y ahí cámbiele la ruta para abrir ese archivo que tenemos ahí en la línea 7 que se llama SP7. Miren la ruta y abran ese archivo. ¿Qué es lo que tenemos en este set de datos mientras lo van abriendo? Es un ejemplo modificado a propósito de algunos de estos ejemplos que estábamos viendo los días anteriores. Lo que estamos contabilizando, imagínense que es la abundancia de una especie de ave. ¿Sí? Imagínense que es un petrel de las tormentas, por ejemplo, arriba de los barcos, ¿sí? O sea, en el mar, mientras se está en el mar con el barco, es la abundancia de esta especie de ave, ¿sí? La cantidad de individuos que se contabilizan durante determinada maniobra que hace el barco, ¿sí? Entonces, nuestra variable de respuesta va a ser la abundancia de esta especie de ave marina, ¿sí? Que toma valores muy bajitos, ¿sí? Y esto lo queremos modelar en función de determinadas variables, la estación del año, ¿sí? Esto es un ejemplo ficticio, ¿sí? Está hecho así con datos, así nomás para el curso. Estación del año, ¿sí? Temperatura y velocidad del viento. Entonces nosotros queremos ver el efecto de esas tres variables predictoras, ¿sí? Porque esperamos que eso determine o esté relacionado con la cantidad de petreles de las tormentas que vemos, ¿sí? Para saber si hay diferencia entre temporadas, si la temperatura también lo afecta, la velocidad del viento. Y el otro día vimos un ejemplo así de este tipo, más o menos parecido. Lo que cambia ahora es que estamos teniendo en cuenta que todos estos datos están tomados con un mismo barco que los va tomando día tras día o a lo largo del tiempo. Entonces hay muchos de estos datos que son totalmente dependientes porque dependen que los tomó el mismo barco. Y ahí, dentro del nombre barco, hay un montón de cosas que hacen a ese barco disímil de otros barcos y a todos los puntos dentro de ese barco muy consistentes, ¿sí? Es un barco que lo tomó día tras día, entonces el barco va a estar cerca del lugar donde tomó el dato anteriormente. El capitán es el mismo, la tripulación es la misma, la forma de la carga que tiene el barco es la misma, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas en el nombre barco que son las que determinan el grado de relación que tienen esas observaciones que se toman al día a día.
Entonces supónganse que acá para el barco 1 tenemos 3 datos. Entonces esos 3 datos no son independientes y hacen al nivel aleatorio 1 de mi variable aleatoria barco. ¿Sí? Entonces barco va como efecto aleatorio. Fíjense que tengo diferentes muestras para cada barco. ¿Sí? Ok, entonces lo que quisiésemos analizar es un modelo lineal generalizado, ya sabiendo que la variable es abundancia de especies, abundancia de petróleo de las tormentas, perdón. Ya sé que voy a ir por una Poisson o por una binomial negativa, pero es un conteo, toma valores pequeños. Mis variables predictoras son estación, que es categórica, velocidad y temperatura, velocidad del viento y temperatura son numéricas, ¿sí? Y barco es un efecto aleatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene de una población potencial muy grande de barcos, y a mí no me interesa comparar el barco 1 contra el barco 2 o el barco 3. Yo sé que hay muchos barcos, y lo que a mí me interesa son estos datos, no de qué barco vienen. Entonces, barco, por definición, en este caso, va a ser un efecto aleatorio. Cada barco va a ser un nivel de ese efecto. Cuanto más diferentes sean los barcos en sí mismos, ¿sí?, mayor va a ser la magnitud de ese efecto aleatorio. Cuanto más similares sean los barcos mecánicamente en el área geográfica en la que están, en la capacitación de su tripulación, en la experticia del capitán y todo eso, más similares van a ser los niveles del efecto aleatorio. Ok, entonces cargamos esos datos. Estación le decimos que es un factor. Temperatura que sea numérica. La abundancia de lo que estoy contabilizando, que es una variable discreta, ¿sí?, un número entero. Y fíjense que ahí tenemos todos los niveles de los barcos, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es caracterizar a la variable que vamos a medir. Fíjense, la media es 1.04, tiene una media bastante bajita. El rango de variación entre 0 y 6, ¿sí?, como que está bastante acotado entre 0 y 6. Y al tabular los datos, veo que lo más frecuente son ceros, ¿sí? Tengo más ceros que otras cosas. Tengo 114 ceros. Tengo 48 datos en los que se vio un petróleo de las tormentas, que se vieron 2 petróleos de las tormentas en 45 ocasiones y así. Y en una extrema se vieron 6 petróleos de las tormentas. El histograma tiene esta forma. Ok, yo al ver esto lo que podría hacer es pensar, bueno, y podría llegar a ser, porque una Poisson para esa situación de un lambda de 1 es súper asimétrica, entonces una Poisson podría ser perfectamente. Si no, otra candidata es una binomial negativa. O tal vez ninguna de las dos, y una opción sería trabajar con inflado en ceros, ¿sí?, como que igual tenga un exceso de ceros, podríamos probarlo. Entonces, ¿con qué trabajo? Con el paquete más, con la función fitDister. Ok, extraigamos esos parámetros que me describirían esa distribución y veamos qué nos puede representar. Entonces, fíjense, para una Poisson sería la media, el 1.04. Para una binomial negativa sería la media de 1.04, pero aparte un parámetro de tamaño, ¿sí?, de 1,5, es un valor bajo, entonces puede ser que sea una binomial negativa. Ok. Fíjense, estos son nuestros datos reales, que tengo más o menos 120 ceros, tengo 50 unos y 42, ¿sí?, más o menos. Fíjense, esto es, si yo esperase que esto fuese una Poisson, tendría casi tantos ceros como unos, ¿sí? Entonces ya eso me va a generar un problema de ajuste seguramente. Y si fuese una binomial negativa, lo que esperaría con este tamaño muestral que tengo, que son 238 datos siempre, fíjense que para el caso mío es como que esperaría tener como muchísimos más ceros de los que tengo. ¿Sí? Y tendría menos valores con 2 que los que tengo. Entonces, ninguna de las dos distribuciones probablemente se ajusten muy bien a mis datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué opciones tengo? Ajustar a estas distribuciones
o si no, tal vez trabajar con un inflado en ceros. ¿Cómo hacíamos para trabajar con inflado en ceros? Hay varias opciones, hay varios paquetes. Entre los más usados están el GLMM ADMB y el GLMM TMB. ¿Sí? Entonces primero trabajemos un poquito con uno y después trabajaremos con el otro. Entonces cargamos el paquete GLMM ADMB. Vamos a usar algún criterio de acá y que en algún momento entonces cargamos el paquete MUMI. ¿Sí? ¿Y cómo redactamos el modelo? Fíjense cómo está en la línea 55. Redactamos un modelo de las funciones GLMM ADMB como el paquete, pero todo en minúscula. Entonces, nuestra variable de respuesta es abundancia de petróleos de las tormentas. Y lo modelamos. Supónganse que nos interese este modelo: estación, temperatura y velocidad del viento. ¿Sí? Sin interacciones. Solo estas tres variables como efectos principales. Y como efecto aleatorio, barco. ¿Sí? Y fíjense que acá aparece un término que es zero inflation. Y acá ustedes pueden determinar si es true o false. ¿Sí? Si es verdadero o falso el término de inflado en ceros. Si es falso, directamente sería como un modelo de lineaje generalizado mixto, con distribución de errores que ustedes determinen, en este caso de Poisson. Si ustedes le ponen verdadero, va a determinar un coeficiente que es el que infla en ceros. ¿Sí? No es que ustedes lo van a poder modelar, sino que es directamente, es como un modelo nulo de inflado en ceros. Es un coeficiente que infla los ceros. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, corremos el modelo de la línea 55. Y ahí tenemos la salida. Fíjense, el warning que tira abajo es cada vez que saquen un modelo con este paquete, ahora está dando esa advertencia, pero no le presten atención. Cada vez que saquen un modelo con el GLMM ADMB va a tener esa advertencia. Entonces, fíjense, ahí tenemos la salida, tenemos la varianza, tenemos el número de observaciones total, el número de barcos total, un valor de criterio de Akaike y los parámetros. Fíjense, coeficientes, intercepto, estación primavera, verano, otoño, primavera, verano, invierno, lo que va al intercepto es otoño. Temperatura, como era numérica, es solo un parámetro, y velocidad del viento, lo mismo. Entonces este sería nuestro modelo. Pero fíjense que yo podría haber planteado directamente un modelo, en lugar de distribución de errores de Poisson, que tenga distribución de errores binomial negativa. ¿Sí? ¿Cómo se especifica eso con esta función, con este paquete? Como está en la línea 58. Fíjense que family es n binom. ¿Sí? De esa forma estoy especificando una binomial negativa. Entonces esto es más o menos lo mismo que podía haber hecho con el paquete LM4. ¿Sí? Estoy especificando un GLMM con distribución Poisson o binomial negativa. Lo podría haber hecho tanto de esta forma con el paquete LM4. ¿Sí? Lo que no podía haber hecho con el paquete LM4 es lo que está en la línea 61, donde corro este mismo modelo, pero lo estoy inflando en ceros. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este caso le estoy diciendo zero inflation igual true. Entonces, fíjense que acá me va a aparecer un coeficiente de inflado en ceros con un error estándar. ¿Sí? Entonces, ese coeficiente de inflado en ceros lo que me dice es si este modelo realmente está o no inflado en ceros. Entonces, fíjense, el coeficiente es 0,31 y el error estándar es 0,05. O sea, me dice, este modelo, por lo menos para una Poisson, ¿sí? Estaría inflado en ceros. El inflado en ceros es necesario porque el parámetro es significativamente diferente de cero. Y de la misma forma yo podría plantear una binomial negativa inflada en ceros. Fíjense que yo no lo puedo modelar por covariables, pero sí puedo decir si está o no inflado en ceros. ¿Sí? Y acá tenemos el coeficiente del parámetro θ para la binomial negativa. ¿Sí? Entonces, fíjense, aparentemente no es que sería una terrible binomial negativa, dado que sí es inflado en ceros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría evaluar estos modelos? Directamente con un criterio de información.
Entonces comparo todos estos modelos con el criterio de información de Kaike. Entonces fíjense cómo el inflado en ceros es necesario porque los modelos mejoran muchísimo en su ajuste. Una Poisson común tenía una Kaike de 690 y si hacía una binomial negativa la Kaike bajaba a 678. Muy bien. O sea, una binomial negativa mejoraba mucho respecto a una Poisson. Ahora, hacer una Poisson inflada en ceros es incluso mejor que hacer una binomial negativa sin inflar. Como que lo importante era inflar en ceros. Y fíjense que al hacer una binomial negativa inflada en ceros, el modelo en lugar de mejorar empeora. ¿Por qué? Porque no era necesario. ¿Y eso cómo lo veía? Porque el parámetro de la binomial negativa fue 400. ¿Sí? Fíjense que no es que el parámetro me dio 5 o 10. Me dio un valor muy grande. Si el valor es muy grande, ¿qué quiere decir? Que el término cuadrático de la binomial negativa no es relevante para la varianza. O sea, termina siendo una Poisson. Y por eso la Poisson inflada en ceros me dio un mejor ajuste que la binomial negativa. ¿Sí? Entonces fíjense, como que todas estrategias ustedes las pueden empezar a proponer o a visualizar a partir de caracterizar a su variable respuesta. Eso es lo más importante, definir cuál va a ser y qué forma va a tener. Ok. Entonces, supónganse que nos interese trabajar con este modelo, que fuese una Poisson inflada en ceros. ¿Qué podríamos ver de eliminar? No sé, alguna de esas tres variables, o estación, o temperatura, o velocidad del viento. Entonces prueba a esos tres modelos versus la versión particular sin esas variables. Entonces, ¿cuál es el estadístico que van a trabajar? Es un cambio de Deviance, en este caso, que es como un test de cociente de verosimilitud. Entonces el estadístico es de chi cuadrado. En este caso, lo que reportarían es una significancia de 0,677, ¿sí? ¿Para qué variable? Para velocidad del viento. ¿Sí? Y el estadístico de chi cuadrado, ¿cuántos grados de libertad tomaría? 1, ¿sí? Y el estadístico sería de 0,17. Entonces, bueno, utilizaría la misma mecánica de siempre. Entonces, fíjense que acá pueden implementar no solo un modelo mixto, ¿sí? Generalizado, sino también inflado en ceros. Otra opción que yo les recomiendo para explorar de acá al futuro es el paquete GLMM-TMB. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más rico, es más diverso y tiene mayor plasticidad incluso que el GLMM-ADMB. Entonces, cuando quieran ver qué posibilidades les otorga ese paquete y esas funciones, vayan al help y tómense unas horas para leer el manual y la ayuda, que son súper útiles. ¿Sí? Entonces, cargamos este paquete, si no lo tienen, lo instalan. ¿Sí? Van a paquetes, instalar y ahí lo instalan. ¿Sí? Entonces, cargamos este paquete. ¿Y cómo se implementa una función? Es de la misma forma clásica, ¿sí? La función de ajuste en este caso se va a llamar glmm-tmb, ¿sí? Como el paquete, exactamente igual como el paquete. Y yo redacto mi modelo, ¿sí? Abundancia en función de estación, temperatura, velocidad del viento y como el efecto aleatorio barco. ¿Qué set de datos uso? Tabla. ¿Qué distribución de errores uso? Poisson. Pero fíjense que acá le puedo incluir una parte que es ZI. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ZI? Zero inflated. Es una parte que yo estoy modelando cuáles son los predictores para mi inflado en ceros. Entonces lo que estoy haciendo es no solo modelar la parte de conteo, sino modelar la parte de la binomial, del inflado en ceros. ¿Sí? Entonces es como incluso más diverso. Si ustedes directamente omiten toda esta parte del término, lo que va a ser un modelo sin inflar en ceros. O sea, lo mismo que podrían obtener, por ejemplo, con un paquete LM4. ¿Sí? Si ustedes acá le ponen un 1, va a ser un inflado en ceros similar al que harían con un GLMM-ADMB. ¿Sí? La ventaja de esto es que ustedes pueden también modelar la parte de inflado en ceros a través de covariables.
Entonces fíjense que, por ejemplo, podemos correr este modelo y tenemos el resumen. Entonces fíjense, tenemos la parte del conteo, la parte condicional al conteo, la parte de inflado en ceros, ¿sí? El número de observaciones, el número de barcos, el desvío estándar de la varianza, la caique. ¿Sí? Entonces es como mucho más rico que el resto. ¿Sí? Entonces ustedes pueden elegir o no incorporar esto. Si ustedes omiten toda esta información de ZI, hace de cuenta que asume que no hay efectos que estén inflando el cero, que no hay variables que estén inflando el cero y que no hay inflado en ceros. Entonces directamente podría siempre trabajar con este paquete. ¿Sí? Fíjense, con plot no define nada. Ok, entonces sacamos el ajuste de los modelos con el paquete Dharma. ¿Sí? Entonces simulamos los residuos a través de este paquete, de este modelo, y los graficamos. Fíjense que el ajuste es bueno, los residuos no tienen un patrón definido, son como una nube, el gráfico del QQplot es muy bueno, no tengo desviaciones relevantes para nada, así que el ajuste es muy bueno. Ok, otra cosa y el protocolo que tendría que hacer es siempre el mismo, ¿sí? Orden decreciente de complejidad y p-valor, simplificar primero si quieren la parte de la binomial, que tienen datos para todo, y luego la parte de conteo. En este caso, como su muestreo es más o menos la mitad de los datos son ceros y la otra mitad de los datos son valores, las dos partes son fuertes, no es que solo tienen unos pocos conteos y casi todo es cero, ¿sí? Pero bueno, a partir de ahí es como que tienen que simplificar el modelo. Fíjense otras opciones para ajustar esto. Fíjense en la línea 97 lo que puse. Corrí el mismo modelo, ¿sí? Pero fíjense qué familia utilicé. Una Poisson truncada. ¿Sí? O sea, le estoy truncando el cero. ¿Sí? Entonces, si ustedes por ejemplo, van al help, a TMB, vamos a hacerlo al principio. Vayan a donde están los paquetes, a donde está el GLMM-TMB, ¿sí? Acá. Hacen clic arriba del nombre del paquete y fíjense que les van a aparecer por orden alfabético todas las funciones que tienen. Y acá vayan a GLM-TMB, a la función que ajusta los GLMs. ¿Sí? Hacen clic ahí y fíjense que acá les describe todo lo que hace. Ajusta modelos lineales generalizados mixtos usando el template model builder, TMB. Y fíjense, si acá van a Family, acá tienen las especificaciones de todo, que es el ZI, que es el offset, que son los weights, que es el verbose. Todo eso está especificado, pero fíjense que está Family. Y les dice una función de familia, bueno, van a Family GLMM TMB. ¿Sí? Y acá tienen todas las familias que pueden incorporar, en este caso, aparte de las familias conocidas típicas. Entonces, fíjense, pueden hacer una TWID, una beta binomial, Poissones y binomiales negativas truncadas, Poissones generalizadas, como diferentes versiones particulares de todas estas familias, ¿sí? Entonces es mucho más rico lo que pueden hacer por este lado. Siempre explórenlo y fíjense de qué clase es cada una de esas familias que quieren utilizar. Entonces, fíjense, corremos la línea 97 y ahí tenemos el ajuste del modelo. ¿Sí? En este caso podría llegar a ser diferente porque tengo muchos ceros. Y entonces los resultados podrían llegar a ser muy diferentes. Otra opción que puedo tener es directamente ajustarlo a una binomial negativa. Y fíjense cómo lo especifico en la línea 100. ¿Sí? Como family n-binom 2. ¿Por qué? Porque tenía dos familias de n-binom. ¿Sí? La ayuda, fíjense, tienen n-binom 1 y n-binom 2. ¿Sí? ¿Qué es cada cosa de esas? Lean. O sea,
Se meten en el GEL, se meten en papers y lo encuentran. Entonces, fíjense, para este caso, bueno, dice n-binom 2 es una distribución binomial negativa en donde tiene la parametrización cuadrática, ¿sí? De Harding-Hill. Y fíjense que la varianza es la media más 1 más la media dividido un factor de tamaño. Que eso es lo mismo que decir que es la media más la media elevada al cuadrado dividido el factor de tamaño. Y esta es la parametrización que yo les había mostrado, como que estamos trabajando con esta. Si utilizan n-binom 1, es otra forma de relación de función de varianza, en donde es la media multiplicado por 1 más dividido el parámetro de tamaño. ¿Sí? Como nosotros hasta ahora estuvimos utilizando siempre esta ecuación, por eso le puse n-binom 2. Pero fíjense que pueden tomar un montón de distribuciones particulares para conteos inflados en cero y truncadas, ¿sí? Entonces fíjense que esto ya es muchísimo más rico, ¿sí? Ok, fíjense al pedir el resumen, perdón un poquito, y ahí tenemos para la parte del conteo, la parte binomial, los grados de libertad residuales, ¿sí? Y acá, por ejemplo, veamos a ver si hay grandes diferencias entre estas tres distribuciones. Fíjense que la mejor fue la más simple, ¿sí? El mejor modelo fue el de la Poisson, ¿sí? Cuando utilicé una Poisson truncada, el modelo empeoró un poquito, ¿sí? Es como que no mejoró, incluso. Y cuando utilicé una binomial negativa, directamente el modelo empeoró, ¿sí? Como que ¿por qué? Porque no era una binomial negativa. ¿Se acuerdan que calculamos el parámetro θ y era como 400? En la salida salió ese valor de como 400. Entonces, por eso, una binomial negativa, en este caso, incluso es un peor modelo, porque estoy incorporando un parámetro más y ese parámetro no es útil. ¿Sí? Entonces, fíjense, todo esto es con el paquete GLMM-TMB. Así que se los recomiendo para usar, que pueden trabajar con diferentes distribuciones, ¿sí? Y aparte, entre todas esas distribuciones con subdispersión, como la con Poisson, ¿sí? Cuando tenemos sobredispersión, recurríamos a la binomial negativa. Ahora, cuando el ajuste es malo por subdispersión, la opción para trabajar es una con Poise, que aparece acá, es una Conway Maxwell Poisson. Y entonces directamente en Family le ponemos eso y lo trabajamos a partir de ahí. Es un paquete que cada vez se está usando progresivamente más. ¿Sí? Así que bueno, estos son como algunos refinamientos y algunos pantallazos sobre cómo trabajar con modelos mixtos, generalizados y aparte inflados en ceros. ¿Sí? Ok, y ahora les quiero mostrar otra cosita. Tito, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Si yo tuviera exactamente el mismo set de datos Sí. que planteaste al principio, pero en vez de tener un barco que sale, es un observador Ajá. que va, o sea, ve los petreles desde la costa y va 2 o 3 veces al mes, Sí. digamos. ¿El observador lo tendría también que analizar como un efecto aleatorio? Y yo calculo que sí, porque si tenés muchos observadores, viene de una población muy grande de observadores, y entre los observadores difieren en su habilidad. Seguramente hay alguno que sea enormemente hábil para identificar y visualizar, y haya otros que no sean tan hábiles, o no tengan tan buena vista, o no sean tan oportunos. Entonces, todos los datos que tome cada observador probablemente tengan algún grado de relación y dependencia. Entonces, como se me ocurre como muy razonable, sí, poner a observador como efecto aleatorio. Claro, pero si el observador es una sola persona, siempre la misma, Y no tenés pero variabilidad. Todo tu claro, muestreo es como trabajar en una colonia. O sea, no, como que por más de que yo haga varias mediciones por mes. Y es que no tiene sentido, es como decir que hiciste toda tu experiencia, no sé, en los laboratorios del IMIC, ponele. Claro.
O sea, solo tendría que agregarlo como un efecto aleatorio si el observador fuera distinto. Claro, si tenés muchos observadores y todo el muestreo viene de diferentes observadores. Ok, bueno, gracias. Ahí va. Y fíjense, abran ahora este archivito que se llama GAM. En la carpeta día 4 estaba el otro código de R. Se llama GAM, abran ese. Y cámbienle la ruta para poder abrir ese archivo. Ok, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Es algo parecido, ¿sí? Como que tenemos, imagínense que también es un ejemplo ficticio. Imagínense que en vez de ver petreles de las tormentas es ver cantidad de individuos de aves, ¿sí? Abundancia de cualquier especie de ave marina, de otras especies. Y está, supónganse, como modelado por las mismas variables, ¿sí? Por estación, temperatura, velocidad del viento. ¿Sí? Ok, imagínense que nosotros cargamos estos datos, ¿sí? Y hay alguna variable que resulte tan compleja de modelar, ¿sí? Que no la podamos especificar y tampoco responda a una hipótesis en la que nosotros, digamos, establezcamos un mecanismo o una parametrización de variación de esa variable. ¿Sí? O sea que no es directamente su objetivo decir esto aumenta con esto o esto afecta directamente a esto, sino como que lo que ustedes están viendo es que hay una relación, pero o no es su objetivo o ustedes no pueden identificar claramente a través de una forma de variación. ¿Sí? Entonces, ahí puede llegar a ser útil recurrir a un modelo aditivo. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá lo que vamos a modelar es nuestra variable respuesta, que es abundancia otra. Imagínense que toma esta forma. ¿Sí? Entonces es como una variable que tiene una determinada media, supónganse que va a ser 25, 30, es asimétrica, entonces podríamos modelarla ya directamente, nosotros iríamos a una binomial negativa, pero supónganse que empezamos a modelarla como una Poisson. ¿Sí? Ok. Piensen entonces ahora una situación en la que está bien, estación es estación, perfecto. Eso es una variable categórica, 4 niveles, bien. Ahora imagínense que las otras variables, ¿sí? Velocidad o temperatura, ustedes saben que afectan, pero no es que dicen, no, cuanto más viento hay, menos aves veo. Y no, porque depende, y eso es para algunas velocidades del viento, aparecen, con otras velocidades del viento directamente capitalizan al viento para moverse, y si hay mucho viento directamente desaparecen. ¿Sí? Entonces es como una relación muy, muy compleja que ustedes no pueden determinar por un parámetro o dos parámetros, ¿sí? Sino como que es como una relación que sube y baja, sube y baja. Y ustedes saben que sube y baja, ¿sí? Pero no pueden especificar cómo ni por qué. ¿Sí? O incluso puede no ser su objetivo de trabajo, su hipótesis de trabajo, y lo incorporan como una covariable o una variable adicional que no es su objetivo de análisis, ¿sí? Sino que la incorporan para controlar un poco la variación. ¿Qué es lo que pueden utilizar en estos casos? Un modelo aditivo generalizado. ¿Sí? ¿Qué es un modelo aditivo generalizado? Es lo que se conoce como GAM. ¿Sí? Es un modelo en donde yo la relación entre mi variable predictora y variable respuesta no la estoy parametrizando. ¿Sí? No viene derivada de un parámetro, sino derivada de una función. Entonces imagínense una regresión lineal simple, ustedes lo que tienen es
una variable respuesta y está modelada, supónganse, por una sola variable predictora numérica. ¿Sí? Entonces esa variable ustedes la parametrizan con ese modelo, lo parametrizan con dos parámetros, un intercepto y una pendiente. Y ese es su modelo, súper, súper simple. ¿Sí? Ahora imagínense que tienen una variable predictora, una respuesta, pero ustedes no pueden parametrizar esa relación con parámetros, no pueden explicarla con un parámetro o dos parámetros, sino que la están explicando con una función, ¿sí? Que ustedes desconocen, lo único que van a conocer es su complejidad. Pero obviamente, al decir yo pongo una función en lugar de dos parámetros que se relacionan linealmente, esa función puede ser mucho más plástica a sus datos. ¿Sí? El tema es que ustedes no pueden definirla. Eso, básicamente y a grandes rasgos, es un GAM. ¿Sí? Entonces, obviamente va a captar muchísimo más de la variación. El tema es que no van a poder especificar esa relación. ¿Sí? Hay muchos paquetes para trabajar con GAMs, con GAMs mixtos. Uno de esos clásicos es el MGCB. Entonces, a partir de ahí lo instalan. Si no lo tienen, a partir de acá lo cargamos para trabajar. Si no lo tienen instalado, instálenlo. Van a paquetes, instalar, y ahí ponen MGCB y lo instalan con las dependencias, y ahí les va a funcionar. ¿Sí? Entonces, fíjense qué es lo que podemos hacer con un GAM. Bueno, acá tenemos toda la especificación de qué hace un GAM. Básicamente son funciones de suavización, ¿sí? En donde tengo términos que son de suavización, ¿sí? Entonces yo podría ver cuáles son las relaciones y puedo decir también, puedo hablar en términos de significancia, ¿sí? Para diferentes variables, y eso es un poquito lo que vamos a hacer ahora. Entonces imagínense que yo planteo mi modelo como está en la línea 21. ¿Sí? Le doy un nombre y la función de ajuste para este modelo va a ser GAM, ¿sí? GAM. Entonces, ¿qué estaría modelando? Fíjense que la sintaxis es muy, muy parecida. Estaría modelando la abundancia de otras aves, ¿sí? La abundancia de aves que veo en el barco durante esa maniobra, en función de la estación, perfecto. Pero fíjense que ahora temperatura y velocidad del viento, a cada una de ellas le pongo una S adelante. Y al ponerle una S le estoy diciendo que le incluya como un término de suavización. Le estoy diciendo que lo incluya como un término aditivo. Entonces, estación los va a incluir como un término lineal y a temperatura y velocidad del viento los va a incluir como un término aditivo. ¿Sí? Fíjense cuando le pedimos el resultado a eso. Entonces ahí tenemos la parte paramétrica, ¿sí? De mi modelo lineal y la parte aditiva no paramétrica, ¿sí? Con los términos de suavización. Entonces ahí tenemos las significancias típicas que veíamos para estación, ¿sí? Para estación del año, en la forma clásica, y después abajo todo lo que esté cargado como efecto aditivo nos aparece como esos términos de suavización. Entonces, fíjense, aparentemente, según lo que me dice esta salida, estación no sería relevante, ¿sí? No hay diferencia en la cantidad de aves que veo en las estaciones a lo largo del año. La temperatura no sería relevante, pero sí la velocidad del viento es muy importante. ¿Sí? ¿Qué forma tiene, qué parámetros tiene? No lo sé, lo desconozco, no lo puedo conocer. ¿Sí? Pero lo que sé es los grados de libertad estimados que me podría llevar esa relación, y es 8,6, supónganse. Entonces es una función súper compleja, entonces si está determinada por pocos grados de libertad, yo ya sé que no va a ser algo, una función que sube y baje muchas veces. ¿Sí? Fíjense que también me da un estadístico chi cuadrado y también me da un p-valor. Y abajo de todo me dice cuál es el porcentaje de variación explicada, o un UBRE, que vendría a ser un análogo a un criterio de información, ¿sí? Y el tamaño muestral. ¿Sí? Fíjense que le puedo pedir los gráficos diagnósticos.
Y fíjense que acá tengo la función de suavización, los residuos, en función de la temperatura. Entonces ahí veo cada uno de los puntitos y la función ajustada para temperatura. Fíjense que para temperatura es casi una línea recta y para velocidad del viento ya es mucho más variable. ¿Qué me quiere decir eso de otra forma? Es como que temperatura en realidad no tengo, y fíjense la dispersión de los puntos, como temperatura en realidad no tengo ningún patrón definido. En cambio, para velocidad del viento va aumentando, hay como un pozo, luego sigue aumentando y luego comienza a decrecer y vuelve, después de otro pozo, vuelve a decrecer. ¿Sí? Fíjense qué pasaría de este modelo si le saco estación, que parecía no relevante. Ya directamente me quedan solo términos aditivos, no me queda ningún término como lineal. Fíjense que me quedan los dos términos como de suavización. Fíjense una herramientita muy interesante que es el bis.gam. Y esto es súper interesante porque lo que nos permite es sacar gráficos para ver la variación en 3D del ajuste de los modelos. ¿Sí? Entonces, realmente acá uno entiende qué es lo que está haciendo cuando trabaja con un GAM respecto a cuando trabaja con un GLM. Entonces, fíjense en la línea 31 si le pedimos el bis.gam de este modelo con el que estamos trabajando. Sí, el tita no me acuerdo qué era, pero creo que era el ángulo o algo de eso. Entonces, fíjense, cuando estamos pidiendo un GAM con dos funciones de suavización por temperatura y velocidad del viento, lo que estamos ajustando es este modelo. Entonces, imagínense caracterizar esto con un parámetro o con dos parámetros. No, obviamente no va a haber forma. Entonces, si la relación que existe es esta, obviamente simplificarla a un parámetro sería absolutamente imposible y a dos parámetros lo podría llegar a hacer, pero perdería un montón de información. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, es como que no hay un efecto significativo, ¿sí? En la variación en la cantidad de aves que cuento. Pero con la velocidad del viento sí. A medida que aumenta la velocidad del viento, aumenta, pero después hay como un pozo, hay como un bache, hay una velocidad del viento donde directamente veo menos aves. Y después sigue aumentando hasta un máximo que está cerca del centro, y después tengo un perfil parecido al otro lado. Decrece, pero llega a un punto que hay como un repunte, ¿sí? Y después sigue decreciendo. Entonces esto es súper útil trabajar con el BISGAM. ¿Sí? Ok, entonces directamente un modelo más simple que podría tener sería temperatura no es significativo como suavización y estoy gastando un montón de grados de libertad para eso. Directamente le saco la suavización a temperatura. Probemos temperatura que entre como un término lineal, ¿sí? Que es lo que hago en la línea 34. Entonces corro el modelo y fíjense, lo cargo como lineal, ya no me aparece como suavización, y al cargarlo como lineal también me dice, y tampoco es relevante. Bueno, veámoslo. Y acá tenemos la visualización de ese modelo. Entonces acá es donde uno entiende perfectamente cuál es la diferencia entre un GAM y un GLM. ¿Sí? Fíjense la plasticidad que me permite un GLM, un GAM, y fíjense lo que es un GLM. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está caracterizado por un parámetro. Entonces comparen este gráfico con este. Entonces eso es lo que me está permitiendo un GAM. ¿A qué costo? A un costo de un gran número de parámetros y de no definir cuál es la relación. Entonces, si mi hipótesis es decir, esto aumenta linealmente y un GAM no me sirve. Ahora, si yo quiero decir, quiero captar esa variación para que me elimine el ruido y para ver cuál es un valor predicho para ese lugar, bueno, ahí podría llegar a ser. ¿Sí? Entonces, fíjense directamente, mi modelo tal vez sería sin temperatura, porque no se justifica ni como suavizada, ni como aditivo, ni como lineal. Corre el modelo que está en la línea 39. Y ahí tengo la relación entre los residuos derivados
en la función de suavización derivada con velocidad del viento. Fíjense cuando le pongo BISGAM lo que aparece, error. ¿Por qué? Porque directamente tengo una variable, no es un gráfico 3D. ¿Sí? Entonces por eso me aparece error. Pero fíjense que al comparar entre los dos modelos, los comparo con la función ANOVA y me dice, y la verdad que no se justifica que incluyas este término, ni como suavización, ni como un término lineal. ¿Sí? Entonces, otra opción sería trabajar directamente, si yo no sé de GAMS, trabajarlo como si fuese un GLM. Fíjense cómo está en la línea 45. Lo que tenemos ahí es un GAM, ¿sí? En donde la variable respuesta está dada por velocidad del viento como lineal, y aparte un término cuadrático de velocidad del viento. Por eso lo incorporo como un i, así como para que sea algo diferente y no solo un término cuadrático, sino como una variable. ¿Sí? Entonces lo que tengo es un término lineal y cuadrático de velocidad del viento. ¿Y qué me permitiría eso? Por lo menos intentar que esto sea una campana. Entonces, no es algo tan rústico como decir ajusto una línea recta, ¿sí? O algo que vaya subiendo, ¿sí? Sino que le permito subir y después supónganse que le permita bajar. Entonces al cargar eso, fíjense, los dos términos son ultra relevantes y paso de explicar algo muy bajo a, bueno, por lo menos algo explica, ¿sí? Entonces fíjense que la diferencia entre esos dos modelos es absolutamente significativa. No puedo reemplazar a un GAM con este ajuste cuadrático. Por más que sea muy plástico y me explique un 34% de la variación, no es equiparable a un GAM que me explica el 54% de la variación. ¿Sí? Un GAM es mucho mejor. ¿Sí? Pero fíjense, los grados de libertad en los que difieren es este 6.957. Otro modelo, directamente otra simplificación, que es la que les comenté, es velocidad, tomar solo como velocidad del viento, como término lineal. Entonces fíjense que me aparece como un término positivo, como que va aumentando a medida que aumenta la velocidad del viento, pero este modelo sin el término cuadrático solo me explica el 3%. O sea, al sacarle el término cuadrático, pierdo un 30% de explicación. Y fíjense que tanto el modelo que está en la línea 45 como el que está en la línea 49, los dos no son otra cosa que un GLM. ¿Sí? Porque los cargo como GAM, la función es GAM, pero yo lo estoy parametrizando, lo estoy incluyendo como un término lineal o cuadrático. Entonces los dos son modelos lineales, ¿sí? Son modelos lineales generalizados. Entonces fíjense toda la plasticidad que podemos obtener trabajando con esta clase de modelos. ¿Sí? Otra cosa que podría hacer yo es como está en la línea 54. Fíjense qué es lo que escribí. Abundancia modelado, pero ya no por temperatura, sino como un término de suavización dado por temperatura y velocidad del viento. Fíjense, ese término de suavización de temperatura y velocidad del viento. O sea, no es que incluye un término de suavización de temperatura más un término de suavización de velocidad del viento como había redactado antes, sino como que es un término de suavización dado por temperatura y velocidad del viento. Y eso lo que me genera es esto, es como, básicamente es como hacer una especie de suavización sobre la interacción entre eso. ¿Sí? Entonces esto, si ustedes lo miran, sería como un gráfico de líneas de altura, ¿sí? Visto de arriba. Si lo visualizamos, sería esto. ¿Sí? Entonces incluso es más plástico todavía que incluir un término de suavización para velocidad del viento y para temperatura. ¿Sí? Obviamente, es más plástico aunque a un costo de grados de libertad. Es un modelo mucho más complejo. ¿Sí? Pero esto, si lo comparo con el modelo que tenía los términos, el GAM1, de la línea 28, que tenía los términos de suavización y de velocidad del viento,
Fíjense que me dice, sí, este modelo es muchísimo mejor. ¿Sí? Porque es como que estoy viendo el modelo, la parte aditiva de la relación entre temperatura y velocidad del viento. Entonces yo podría hacer como diferentes otros modelos, supónganse que trabaje con el modelo lineal entre temperatura y velocidad del viento, el modelo de la interacción, fíjense, el modelo lineal de temperatura y velocidad del viento me explica un 5% de la variación. Si yo lo incluyo como una interacción a eso en lugar de como términos aditivos, pasa a explicar un 7%. Pero igual todo esto es como un modelo lineal, ¿sí? Está lejísimos de trabajar con un modelo aditivo. Entonces, fíjense en la línea 64, por ejemplo, cuánto me explica mi modelo, dado que trabajo con los términos cuadráticos de temperatura y velocidad del viento. A los dos directamente los incluyo como cuadráticos. ¿Sí? Un 5%. Entonces, acá es donde uno termina, o una termina de entender qué es un GAM, ¿sí? La plasticidad que tiene un GAM y cuál es el costo que tiene esa plasticidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tenemos diferentes gráficos para todos los GAMs que fuimos haciendo. Entonces, obviamente, esto va a ser mucho más explicativo que esto. ¿Por qué? Porque un término está incluido como aditivo y el otro como lineal. Yo estoy simplificando. Lo que pasa es que cuando estoy simplificando con una respuesta, estoy diciendo, en cierta forma, cuál es el mecanismo o cuál es la forma de relación que explica. ¿Para qué? Para yo poder decir, bueno, esto a medida que aumente, va a aumentar en relación al otro. Entonces, si yo lo incluyo directamente como términos lineales, y es como que es una explicación muy básica. Si yo incluyo ya un término cuadrático, y no, me permite cierta plasticidad, pero nunca va a ser la de un GAM. Entonces, estos son modelos aditivos, que conózcanlos, sepan que son útiles, sobre todo cuando tienen que caracterizar variación y captar variación que no responde directamente a su hipótesis de trabajo. Hay veces que en sí misma la variación es una magnitud a modelar, pero en general es como que no es tan útil como un modelo lineal donde ustedes determinan cuál es un parámetro, cuál es la relación que está afectando. ¿Sí? Obviamente, cuando corran un GAN va a explicar muchísimo más. ¿Sí? Pero ¿a qué costo? Un costo de no definir cuál es la relación. Pero bueno, estos son modelos aditivos y sepan que la misma extrapolación que hacemos para modelos lineales generalizados la podemos hacer también para modelos aditivos. ¿Sí? Podemos tener un GAM mixto, ¿sí? Con cada uno de estos diseños. Entonces nosotros, dado el caso, podríamos evaluar trabajar con un GLM o con un GAM. ¿Sí? En general esto es como que resalta la importancia cuando empiezan a tener grillas o empiezan a tener variaciones espaciales que ustedes son complejas y ustedes saben que varían, pero no pueden predecir o determinar por determinado mecanismo, sino que ustedes lo que quieren hacer es captar esa variabilidad y después trabajar sobre el resto de las cosas. Para eso son particularmente útiles. ¿Sí? Así que bueno, estos son GAMs. Yo no trabajo con GAMs, pero trabajo con GLMs, pero sepan que existen y están buenos.